Primera de Reyes capítulo 8. Vamos a orar para poner, como siempre, este tiempo en manos de Dios y sea pues Él que nos hable, ¿no? Que nos enseñe su palabra. Señor, te damos muchas gracias por amarnos, Señor, por bendecirnos, porque podemos hoy estar delante de ti este día y abrir tu palabra y conocerte más, Señor. Queremos que hagas tu obra en nosotros, Señor, y sabemos que tu palabra es suficiente para eso, Señor. Así que aquí estamos frente a tu palabra, Señor, y te pedimos que sea como una luz, Señor, como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, como esa lámpara a nuestros pies, y que en esta tarde, Señor, podamos ser iluminados en nuestros corazones, Señor, por medio de ella, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si recuerdas, la semana pasada pues no terminamos el capítulo 8, nos quedamos ahí, seguimos ahí en el capítulo 8, llevamos 3 semanas ahí, pero es que está no solo un poco largo, sino varias cosas interesantes que estuvimos observando ahí en este capítulo. Si recuerdas, estamos en esta etapa donde Salomón está construyendo el arca del pacto, está construyendo el templo, y la semana antepasada vimos cómo introdujeron el arca del pacto al templo, al lugar santísimo. ¿Sí recuerdas? Cómo convoca a los más importantes, los ancianos y principales de las tribus, para llevar el arca por medio de los sacerdotes a este lugar santísimo que construyó todo el templo, y meten el arca, ¿no? Y al final de esta primer porción que vimos en el capítulo 8, versículo 9, versículo 10, veíamos cómo llenó esta nube el lugar santísimo, y incluso los sacerdotes, llenó todo el templo. Incluso los sacerdotes tuvieron que salir del templo porque no podían estar presentes por esta nube que había ahí. Y esto implicaba que Dios había decidido hacer morada en ese lugar, ¿no? Y incluso Salomón lo reconoce y dice: Dios había dicho que moraría en este lugar, y lo ha querido hacer. Y entonces empieza Salomón una expresión de alabanza. En diferentes etapas estuvimos viendo. Primero lo que hace es bendice a Dios, lo adora porque ha cumplido sus promesas, y veíamos cómo él agradece y por haber Dios cumplido sus promesas por medio de David, que Dios le permitió edificar el templo a Salomón. Pero recuerdas, David había tenido en su corazón hacerlo, y dice: Dios ha cumplido todas sus promesas, pero en base a esto él pide que Dios siga cumpliendo sus promesas, ¿no? Y le dice esta promesa que Dios le hizo también a David, que no faltaría nadie en su trono, ¿no? Con tal de que ellos obedecieran lo que Dios había dicho, ¿no? Y esto realmente sí se cumple, pero muchos años después, en Cristo, ¿no? Porque vamos a ver en este libro de Reyes cómo muchos de los próximos reyes que van a estar tomando el lugar, ¿no? De entrada viene una división del reino, y después van a haber 2 reinos y un rey en cada reino, y muchos de ellos completamente desviados de la palabra de Dios. Pero llegó un momento en que Dios cumple esta promesa, porque viene Cristo, descendiente de David. Le conocemos como el hijo de David, y él se sienta en el trono, pero para siempre, como Dios le había prometido a David. Pero bueno, estuvimos viendo esta parte en el capítulo 8, cómo Salomón empieza una oración, ¿no? Y vimos la necesidad de orar, y cómo Dios quiere que oremos y que vengamos delante de Él. Ahora ya no tenemos un templo realmente donde ir a orar, como lo puso Salomón. ¿Recuerdas? Él decía: y si alguno viniera a este templo a orar, entonces tú lo oirás. Pero decimos: ¿y ahora cómo oraremos nosotros? Bueno, recordamos que somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de eso. Y entonces podemos
con toda esa confianza de que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la presencia de Dios en nosotros y podemos orar en todo tiempo y podemos clamar a Él conforme a su voluntad. Salomón decía, donde Dios ha decidido poner su nombre, pero hoy tenemos el nombre, que es sobre todo nombre, por el cual oramos. No oramos por nuestros méritos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía en Juan, que es 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre? Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos un nombre en el que podemos pedir. Y me gusta ese versículo mucho porque dice Jesús, pidan en mi nombre, ¿no? ¿Y qué implica pedir en el nombre de Jesús? No pedimos en nuestro nombre. Y es algo así como lo que conocemos como palancas, ¿no? Yo entiendo este versículo así. Porque de pronto, no sé, vas a hacer algún trámite, ¿no? Vas a alguna oficina y vas a hacer un trámite. Y entonces llegas y dices, vengo a hacer este trámite. Y te dicen, sí, por favor, pase y siéntese ahí. Ahorita le llamamos, ¿no? Y entonces puedes esperar ahí, pues, mucho tiempo hasta que te llamen, ¿no? Pero imagínate que conoces a alguien importante ahí y dices, vengo a hacer un trámite y vengo de parte de tal. Entonces, si esa persona es una persona importante para ese lugar, te van a decir, ok, pásale, ¿no? Ni siquiera te pasan a la sala de espera, ¿no? Puedes pasar. Eso es lo que hacemos cuando venimos al Señor y oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Podemos orar con esa confianza de que nuestra oración va a llegar directamente al Padre. No vengo con mis méritos, ¿no? No te va a decir espera, sino te va a decir pasa, ¿no? Si es en el nombre de mi Hijo, por supuesto, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Y hoy oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Y eso es, digamos que esa es la bendición más grande que tenemos. No necesitamos un templo para orar, sino tenemos el nombre de Jesús para poder orar y entrar delante del Padre, ¿no? Y veíamos en esta declaración que hace Salomón, en esta oración que hace delante de todo el pueblo, veíamos 7 razones, 7 motivos de oración que Dios está dispuesto a escuchar, a atender, y no solo eso, a perdonar. Y veíamos cómo Salomón introducía esto como escucha y perdona, porque Dios escucha y perdona. Y veíamos, en primer lugar, podemos orar cuando hay pecado entre 2 personas, hay un conflicto entre ellos, y entonces podemos orar para que Dios sea el que haga justicia, ¿no? También veíamos que podemos orar cuando hay derrota. Y si vemos derrota en nuestra vida y hemos caído a causa del pecado, podemos orar, volvernos al Señor y Él perdona. Él escucha y perdona. También veíamos que podemos orar si hay sequía. ¿Te acuerdas? Si el cielo se cierra y no hay lluvia, entonces hay sequía. Y de pronto puedes encontrar tu vida así, donde hay sequía, donde no hay fruto, y puedes orar. Pero veíamos que también era causa de pecado. Y entonces qué importante es examinar nuestro corazón y decir, ¿por qué no estoy dando fruto? Y entonces examinar nuestros corazones, sí, alejarnos del pecado, acercarnos a Dios, y entonces Él oirá, escuchará y nos perdonará, ¿no? También veíamos otra razón por la que podemos orar es cuando vemos que hay enfermedad, que hay plagas, pestes. ¿Recuerdas todo esto? Podemos orar en medio de esto, pero también tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Recuerdas que decía, si alguno siente la plaga en su corazón, entonces Dios escuchará? Porque muchas veces podemos hacernos muy resistentes, ¿no? Y decimos, no, yo sí voy a soportar la enfermedad, no me va a pasar nada. Pero Dios quiere que examinemos nuestro corazón y que veamos si realmente hay pecado en nuestro corazón y nos volvamos al Señor. Y Él está dispuesto a escucharnos y perdonarnos. También veíamos otra razón por la cual orar, que era si necesitamos un refugio. Y veíamos esta oración acerca de los extranjeros, ¿no? Un extranjero se podía acercar incluso a este templo a orar, porque Dios no echa fuera a nadie. Dios recibe a todos. Todo aquel que viene a Él lo recibe.
Jesús dijo, ¿no? Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, incluso en ese tiempo, los extranjeros eran aceptados para venir a orar a esta casa y Dios les haría justicia. También veíamos otra razón para orar, que es cuando tengo que pelear la batalla. Y claramente todos tenemos que pelear la batalla. Entonces, tenemos que orar. Y Dios está dispuesto a ayudarnos. Y terminaba la última oración que hacía Salomón, era: si pecaren contra ti. Y aunque ya lo había dicho que había derrota, había sequía, incluso había enfermedad por haber pecado, vuelve aquí a hacer énfasis en el pecado. Y menciona, es interesante porque aquí menciona, porque no hay hombre que no peque. Todos necesitamos orar, porque todos somos pecadores. Y todos necesitamos orar con un corazón arrepentido verdaderamente. Decía en el versículo 48, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. Porque no solamente arrepentirse es sentirse triste y sentir muy feo por lo que estoy pasando, sino es realmente tomar una determinación de alejarnos del pecado y caminar hacia Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. Por eso dice convertirse de todo su corazón y de toda su alma. Sí es importante llorar por el pecado, pero es importante tomar decisiones. Y Dios, ¿qué hace? Oirá y perdonará. ¿No? Qué importante es recordar esto, que necesitamos orar y Dios está dispuesto a perdonar. ¿Recuerdas? Mencionábamos este versículo en 1 Juan 1:8. Acompáñame allá, 1 Juan 1:8. Porque es el contexto de 1 Juan 1:9. Y muchos de nosotros hemos memorizado incluso este versículo, porque en los discipulados es de los primeros versículos que memorizamos, que nos dan una seguridad de que Dios nos va a perdonar. Porque 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados. Pero veíamos que 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque decía Salomón, no hay hombre que no peque. Ciertamente, dice, ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Somos pecadores y necesitamos reconocerlo. Pero si decimos que no tenemos pecado, solo estamos engañados. Ahora, la palabra pecado es fuerte para muchas personas y prefieren ocupar otras palabras. No, lo que pasa es que cometí un error. Pero qué importante es reconocer nuestro pecado, porque pecamos contra Dios, somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. No se trata de decir, no se trata de negarnos, sino más bien se trata de reconocerlo y confesarlo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora chécate el versículo 9, el versículo 10 ahí en 1 Juan 1. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y siempre pienso, ¿por qué Juan ya había dicho antes? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos invita más bien a confesar, pero después vuelve a repetir como casi lo mismo. Si decimos que no hemos pecado. Y es que así somos, ¿no? Ok, Dios ya te dijo, hay pecado en tu vida. Necesitas venir delante de mí, arrepentirte. Necesitas confesar tu pecado. Y yo te voy a perdonar y a limpiar, ¿no? Y de pronto somos así de, no, yo no he pecado, ¿no? Nos aferramos a decir, no he pecado. Pero fíjate lo que sucede. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Estamos diciendo, no, la verdad es que no he pecado y aquí el que está mal es Dios. Vemos en la Biblia que nos está mostrando la palabra, estás en pecado y decimos, no, la Biblia está mal, yo no estoy en pecado, ¿no? Tendemos a hacer eso. Ahora, no es que Dios
esté contento con que pequemos. Porque podríamos decir, ahí está, mira, es que a Dios le gusta que vengamos a Él y que vengamos y nos arrepintamos. Entonces, pues a Dios le gusta que pequemos. No, ¿verdad? Sería completamente ilógico, porque Dios es un Dios santo y Dios quiere tener una relación con nosotros, por eso se acercó a nosotros. Pero con pecado no nos podemos acercar a Él. Ahora, Dios nos ha dado la capacidad para no pecar. Fíjate, versículo 1 del siguiente capítulo, ahí en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Te das cuenta cómo Dios no quiere que pequemos? Porque a eso vino Jesús, a destruir al pecado en su propia carne. ¿Por qué Dios querría que pequemos? ¿No? Porque mucha gente piensa que este versículo, 1 de Juan 1:9, pues eso entonces es una licencia para pecar, ¿no? Pues mira, lo hago y al rato voy y me arrepiento y Dios me perdona. Pero no, Dios no quiere que pequemos. Dice aquí, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero vuelvo a repetir, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora sí, tenemos un abogado, Dios nos perdona, pero Dios no quiere que pequemos, porque Dios nos ha dado la capacidad, hoy nos ha dado la libertad del pecado para ya no obedecerlo. Acompáñame a Romanos 6. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jesús, cuando Él vino a morir por nosotros, al Él morir por nosotros, nosotros fuimos hechos libres completamente del pecado. Dice la palabra que el pecado era como un amo para nosotros. Éramos esclavos del pecado. O sea, nosotros le pertenecíamos al pecado y hacíamos lo que Él quería que hiciéramos. ¿No te pasó antes de entregarle tu vida a Cristo que intentabas hacer lo bueno y te esforzabas mucho y no podías? ¿Sabes? En Cristo hoy podemos hacer lo bueno porque Él nos ha dado libertad. Ya no tenemos un amo que nos obliga, al que le tenemos que obedecer. Él nos vino a ser libres. Jesús vino en la cruz a acabar completamente con el pecado, con la condena del pecado. Pero el pecado tampoco ya tiene poder sobre nosotros. Leíamos, el pecado no se enseñorea. Esto no quiere decir, no se pone como un señor sobre nosotros. ¿Por qué? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, tenemos libertad para decirle no al pecado. Oye, pero ¿no que Jesús acabó con el pecado? Bueno, sí, ya la condena del pecado ya no está sobre nosotros, pero el pecado sigue asediándonos. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 12:2? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque ciertamente vivimos aún en este cuerpo de pecado y el pecado nos asedia. Pero me encanta porque dice, despójate del pecado y de este pecado que te asedia. Porque el pecado quiere y persigue y quiere volver a tomar el control sobre tu vida. Pero tú le puedes decir, yo ahora soy siervo de Cristo. No voy a servir más al pecado. Pero, dice Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto no es un permiso para pecar.
Es para poder volver a contemplar el sacrificio de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. A Jesucristo el justo. ¿Y qué implica eso? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, ¿recuerdas? Él siendo justo se dio por nosotros. ¿Cómo querer fallarle a ese Dios tan bueno que dio su vida por nosotros? ¿No crees que seríamos ingratos al optar por el pecado? Pero regreso, el pecado sigue presente en nuestros cuerpos, pero ya no tiene poder. El pecado no se enseñorea de nosotros, a menos que nosotros le demos permiso. Y si eso sucede, necesitamos arrepentirnos. Él es fiel y justo para perdonarnos, sí, pero no debemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, un poco para recapitular lo que veíamos la semana pasada, pero regresemos a Primera de Reyes. Porque Salomón termina, ¿recuerdas? Termina de orar. Le pide a Dios: estén atentos tus ojos a esta oración que estoy haciendo aquí en este lugar. Él dice: si tu pueblo se arrepiente cuando peque, tú le vas a traer de regreso a este lugar, porque tú elegiste a este pueblo. Termina de esta manera la oración. Y vamos a leer el versículo 54, que es donde teníamos que continuar ahí. La semana pasada nos quedamos en el 53. Dice así: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Aquí nos muestra que Salomón estaba de rodillas haciendo esta oración. Y esto nos habla un poco de la postura, ¿no? Esta postura de estar de rodillas es una señal de que Salomón, aunque es el rey sobre Israel, sobre un pueblo muy grande, y ya vimos que tenía dominio sobre muchos otros pueblos, pero él está rendido al único Dios verdadero, ¿no? Esa es una señal de rendición, está de rodillas, ¿no? Y esto habla de cómo podemos orar, ¿no? No solamente en nuestra postura física, que sin duda nuestras rodillas debemos estarlas doblando constantemente al Señor. Sin embargo, nuestro corazón debemos estarlo doblando constantemente al Señor. Él está de rodillas, pero después de esto dice que se pone en pie y bendice al pueblo que está ahí. Y lo hace con estas palabras, diciendo en voz alta, versículo 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Nuevamente Salomón le da gloria a Dios diciendo: Él es fiel. Él ha cumplido todas sus promesas. Dice: conforme a todo lo que ha dicho, se ha cumplido. Dice: ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo. Ahora, Moisés estuvo como guía del pueblo muchos años antes de Salomón. De hecho, conocemos la historia desde el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a sacar a su pueblo, ¿no? Y conocemos esta historia de Moisés, pero es interesante porque Moisés habló acerca del futuro y les dijo: Dios los va a llevar a una tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde van a tener paz. Y de pronto Salomón recuerda y dice: Dios lo había prometido. Esto no es casualidad. El que yo esté sentado en el trono y esté sobre en este reino de paz. ¿Recuerdas? Salomón significa pacífico. Viene la palabra Shelomó de Shalom, ¿no? Entonces este rey pacífico es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado.
Nada ha faltado. Dios es fiel. Y debemos de recordarlo siempre. Dios es fiel. ¿Qué promesas te ha hecho Dios en su palabra? ¿Las crees? ¿Sabes que las va a cumplir? Qué importante es conocer sus promesas y saber que Dios ha sido fiel. Y Dios así lo será siempre. Me encanta en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 1. En el versículo 19 y 20 dice, Pablo les está escribiendo a los corintios y les dice esto: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es interesante porque estaban acusando a Pablo de que era falso. O sea, Pablo titubeaba, ¿no? Porque los corintios esperaban que fuera a visitarlo y él no llegó. Y luego, bueno, es toda una explicación que hace Pablo aquí en el capítulo 1 acerca de por qué no llegó. Pero ellos estaban diciendo, pues seguramente si así es Pablo, pues así es Dios. Dios titubea en sus promesas, ¿no? Ahorita te dice que sí, mañana te dice que no. Pero Pablo menciona a Jesús y dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros dice, no ha sido sí y no, sino ha sido sí en él. Dice el pastor David Guzik, dice que, ¿te imaginas a Dios el Padre dándole un no a Jesús el Hijo? A su Hijo unigénito, a su Hijo amado. Que Dios le pida algo a Dios el Padre y Dios le diga no. Pues no. Y realmente no me lo imagino. Me encanta porque pienso en esto y digo, ok, pero cuando Jesús le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Y en Hebreos dice que fue escuchado por su temor reverente. Y Dios le dijo, sí, ve. Es mi muestra de amor, ¿no? Me encanta eso porque todas sus promesas en Cristo son sí. Ojo, en Cristo. Por eso Jesús decía, si alguno pide conforme a mi voluntad, yo lo haré. Qué importante es conocer la voluntad de Jesús, ¿no? Porque si no, pediremos conforme a nuestra voluntad y nos quedaremos esperando o alucinando, ¿no?, que Dios fue el que nos dio aquello que le pedimos porque lo hicimos con mucha fe y todo esto, ¿no? Pero realmente todas sus promesas son sí en él. Y aquí Salomón dice, Dios es fiel. Ahora en Cristo podemos tener esa seguridad. Dios es fiel. ¿Recuerdas? Primera de Juan 5, 14 y 15 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Y te acuerdas cómo decía Salomón? Escucha, Dios escucha cuando pedimos conforme a su voluntad. Y entonces, después de decir que Dios ha sido fiel, dice el versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, porque esa es una de sus promesas, que estaría con ellos. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardando sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Hay dos cosas que pide aquí Salomón. Primero, recuerda que Dios es fiel y después, de acuerdo a eso, le pide. Me encanta esto porque, ¿sabes cómo estamos seguros de que vamos a recibir de Dios lo que le pidamos?
cuando pedimos de acuerdo a su palabra. Ahí no hay incertidumbre. Y fíjate que dos cosas le pide: esté con nosotros. Y esto me llevó a pensar inmediatamente a lo que Jesús le prometió a sus discípulos antes de partir a su trono de gloria. Les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabes, Dios lo ha cumplido. ¿Lo has experimentado? Y cuando te sientes solo, puedes decir: Señor, quiero que estés conmigo. Y sabes, voltearás y te dirá: y aquí estoy. Y fíjate qué otra cosa pide en el versículo 58. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos, sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salomón tiene una intención: quiero obedecer. Pero reconoce una cosa: no puedo solo, necesito ayuda. ¿Qué necesitamos? Que Dios incline nuestro corazón. Ojo, no dice que Dios me haga obedecer, sino dice que Dios incline mi corazón hacia Él, dice. Y esto me lleva a pensar un poco en el contexto, porque veíamos que Salomón le hablaba a Dios, y Dios escuchaba, y en todas estas partes de sus oraciones decía: y entonces ellos clamarán y tú les oirás. Y para eso Dios necesita inclinarse a oír. En algunos salmos dice que Dios inclina su oído a escucharnos. Y es que qué importante es que Dios incline a escucharnos. Pero ahora la pregunta es: ¿nosotros nos inclinamos a escucharlo? Tenemos su palabra y necesitamos inclinar no solo nuestros oídos a escucharlo, sino necesitamos inclinar nuestros corazones a escucharlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a producir fe en nuestros corazones. ¿Recuerdas? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a haber fe para poder obedecer lo que Dios me dice? Porque de pronto puede haber cosas que Dios nos está pidiendo y son difíciles de realizar. Incluso en referente a las oraciones que hacía Salomón, probablemente nos vamos a encontrar con que en nuestro corazón hay pecado, y Dios nos va a decir: hay pecado en tu corazón y tienes que alejarte de ahí. Y vas a decir: pero eso es muy difícil. ¿Qué necesitas? Fe. ¿Y cómo obtienes fe? Escuchando la palabra de Dios. Ok, ¿qué necesito? Inclinar mi corazón a escuchar la palabra. Y mira qué buena petición. Le dice Salomón: inclina nuestro corazón para que andemos en tus caminos. Podemos pedir eso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Dice: estas mis palabras que he orado estén cerca de Jehová de día y de noche. Y para eso, ¿sabes qué necesitabas? ¿Qué necesitaba Salomón? Orar de día y de noche. No es como simplemente decir: bueno, pues ya oré, y a ver, escriban estas palabras y pónganlas aquí y que estén aquí de día y de noche. No está diciendo eso, sino que realmente Dios quiere que oremos de día y de noche. Y no en un rollo de estar repitiendo las mismas palabras, sino de estarle diciendo al Señor nuestro mismo deseo. ¿Cuál es? Señor, no me dejes. Señor, inclina mi corazón hacia ti. Dos buenas peticiones que podemos hacer y hacerlas constantemente.
¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos perfectos delante de Él. ¿Te diste cuenta? En el versículo 61 le dice al pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo podrían tener un corazón perfecto si ya conocemos cómo es el pueblo de Israel? ¿No? Lo hemos conocido. Bueno, igual somos nosotros, ¿verdad? Dios quiere que tengamos un corazón perfecto para con Él. Pero ¿para qué necesitaban estar orando constantemente? Fíjate en el versículo 60, no me lo quiero brincar, dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Sabes? Cuando estamos con nuestro corazón rendido al Señor, escuchándole y obedeciéndole y orando, porque Dios nos haga, nos dé fe para poder obedecerle. ¿Sabes? La gente alrededor lo ve. Sin duda la gente alrededor lo ve. Y ese es el propósito. ¿Sabes? Dios quería que su pueblo fuera esa luz entre muchos pueblos. Y era el propósito. Dios quería que los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Podemos decir a la gente con nuestras palabras: es que Jesús es el único Dios verdadero. Solo hay un Dios y está expresado en la Biblia. Pero sabes, de pronto puede ver la gente que solamente lo decimos con nuestras palabras, pero no se ve en nuestra vida. Porque probablemente en nuestra vida la gente que nos percibe alrededor dice: pues a lo mejor sí lo dices con tu boca y lo hablas bien bonito, pero yo veo que también tienes otros dioses. Y si es el único y no hay otro, no lo estás expresando correctamente. ¿Cómo podemos dar testimonio con nuestra vida, incluso sin palabras, cuando nos mantenemos en oración, pidiéndole al Señor: Señor, inclina mi corazón hacia ti? Y entonces viene la consecuencia. ¿Por qué? Salomón les pone un estándar muy alto. Y te decía la semana pasada, el estándar de Dios no ha cambiado. Para poderte relacionar con Él necesitas ser santo, porque Él es santo. Porque Dios no se relaciona con el pecado. Por eso estábamos destituidos de su gloria. Ahora Él nos ha hecho santos. Pero fíjate, Él les dice: sea pues perfecto vuestro corazón. Dios quiere que tengamos un corazón perfecto. Dice: para con Jehová nuestro Dios. Dios quiere que tengamos un corazón perfecto para con Él, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. ¿Sabes? Cuando tienes un corazón perfecto para con Dios, tienes un corazón obediente. Y sabes, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? En Levítico 27. Voy a checarlo en casa, pero es el momento donde les dice Moisés al pueblo de Israel: sean santos, así como Jehová vuestro Dios es santo. Ahora, Jesús mismo Él lo dijo así en Mateo 5, acompáñame ahí a Mateo 5. Mateo 5, versículo 48, Jesús les dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero me encanta porque Moisés les decía: como así como Jehová su Dios es santo. Y aquí Jesús le dice: así como su Padre es santo. Y me encanta porque Jesús vino a llevarnos a Dios para que tengamos una relación con Él, una relación familiar, no una relación, no solo como que veamos a Dios como nuestro Dios o como nuestro Rey, sino también como nuestro Padre. Y fíjate, en Primera de Pedro 5, no, Primera de Pedro, ¿sí? 5. Primera de Pedro 1, en el versículo 15, vuelve a repetir las mismas palabras. Y es que la Biblia no está peleada, ¿no?
No podemos decir, bueno, es que sí, Dios pedía santidad en el Antiguo Testamento y por eso tenían que hacer todos esos ritos. No, Dios pide santidad en nuestra vida el día de hoy. Aún sabiendo que somos pecadores, ¿recuerdas? Pero Dios nos ha dado la capacidad para poderle decir no al pecado. ¿Por qué? Porque nos ha hecho libres del pecado. Ahora somos siervos de la justicia. Entonces, podemos vivir en santidad y podemos tener un corazón perfecto. Fíjate, en 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y hace referencia a esto mismo que dijo Moisés. Pero fíjate el versículo 17, y si invocáis por Padre, que vino a ser Jesús, a llevarnos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No dice de nuestra santa manera de vivir, ¿verdad? Dice de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El costo fue alto, muy, muy alto, la sangre preciosa de Cristo. Y por eso, lo correcto, lo que conviene, es conducirnos en temor y vivir en santidad. Y es lo que le está diciendo Salomón al pueblo de Israel. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. ¿Qué necesitamos para ser perfectos? Pues de entrada, decirle al Señor, ayúdame. Y veíamos, podemos orar y decirle, Señor, santifícame. ¿Recuerdas si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? ¿Tú crees que si le dices al Señor, enséñame a amarte, quiero amarte más, ¿tú crees que esa es una petición conforme a su voluntad? Seguro. Si le dices al Señor, Señor, santifícame, enséñame a andar en santidad, quiero andar en santidad, ¿tú crees que esa es una petición conforme a su voluntad? Pues claro. Puedo decirle, Señor, dame fe para obedecerte. Háblame en tu palabra para que yo sea fortalecido en fe y pueda obedecer esto que me pides. Porque Dios quiere que tengamos un corazón perfecto para con Él. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7. Déjame leer desde el capítulo 6, en el versículo 14. Quizá hemos escuchado este versículo en algunas ocasiones y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Perdón, me voy a parar ahí. Dices, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, ¿sabes qué significa ser santo? Significa ser apartado. Apartado para Dios. Es lo que significa en la Biblia ser santo. Estar apartado para Él. Entonces de pronto aquí Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Lo que pasa es que están teniendo comunión con los incrédulos. Por eso dice, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Esa palabra comunión, por ejemplo, podemos entender esta palabra del latín
que es común unión, una unión en común con alguien, tener algo en común. Y dice, ¿tú crees que tiene algo en común la luz con las tinieblas? Incluso el versículo anterior decía, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque la palabra comunión en el griego significa compañerismo o participación. Entonces, dices, bueno, pero si no tengo contacto con la gente, pues entonces no podría ni salir ni a trabajar, porque seguramente en tu trabajo hay gente que no es creyente. Y dices, no me podré relacionar con ellos. Pero fíjate que dice comunión. Y es que no conozcas gente y puedas platicar con ellos. Incluso puedas tener tu trabajo como algo que comparten. Sin embargo, el tener comunión es otra cosa muy diferente. El relacionarte, incluso dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El problema es tener parte con, o compañerismo con, o compartir todas esas cosas en común. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo. Y eso es parte de ser santos. ¿Por qué? Fíjate, déjame seguir leyendo. Decía, ¿y qué acuerdo el templo de Dios y los ídolos? Y recuerdas de qué estamos hablando. Salomón acaba de edificar el templo de Dios, ¿no? Pero ahora nosotros somos el templo de Dios. Fíjate cómo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Sabes qué necesitamos? Vivir apartados. Que nuestro corazón, ¿recuerdas que decía Salomón? Que tengas un corazón perfecto. A lo mejor estamos en este mundo y Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios quiere que vivamos apartados. Y dice aquí, salid en medio de ellos y apartaos. Esto es santificarnos, apartar nuestros corazones. Que nuestros corazones no se conformen y no tengamos comunión con lo que este mundo se deleita y vive. Dice, y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me encanta porque estas son promesas del Antiguo Testamento y Pablo las está trayendo a la mente de los creyentes y les dice, estas son promesas de Dios. Y fíjate a qué grado los llevó Dios. Número 1, dice, yo habitaré y andaré entre ellos. ¿Recuerdas? Él vino a morar a este templo que construyó Salomón, esta nube que llenó la casa. Pero sabes, Dios vino a morar a nuestros corazones. Esa es una promesa cumplida en Cristo. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Y es cumplida en Cristo. No solo eso, dice, yo seré a vosotros por padre. Te decía, Jesús vino a llevarnos a Dios como hijos, para que seamos sus hijos. Entonces dice, yo seré a vosotros por padre y me seréis hijos e hijas. Ya Dios para nosotros no es solo nuestro Dios y nosotros su pueblo, sino también somos sus hijos y Él nuestro Padre. Increíble. Entonces fíjate, déjame leer el versículo 1 del capítulo 7. Así que, por estas promesas que nos ha dado, amados. ¿No te encanta esto? Que Dios nos llame así, amados. Porque a veces pensamos que Dios está enojado y nos dice, es que tienes que ser obediente. Y es que Dios te ama. Y así dice, así que amados, pues que tenemos tales promesas, ¿no? Qué increíble. Una promesa es que Dios habite en nosotros. Otra promesa es que Dios sea nuestro Padre. Puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios quiere que seamos santos? Y Él nos ha capacitado con que ha cumplido sus promesas. Tenemos esas promesas, pero no son promesas que vaya a cumplir en un futuro, sino promesas que ya ha cumplido. Y entonces podemos pararnos como Salomón y decir: Dios, eres fiel, has cumplido todas esas promesas. Hoy soy tu hijo, hoy habitas en mí, quiero vivir para ti, y por eso quiero limpiarme. Entonces puedo no conformarme, puedo apartarme, vivir apartado, no conformándome a este mundo. Regresemos a Primera de Reyes. Versículo 62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. La primera parte, cuando estaban llevando el arca al templo, dice que de tantos sacrificios no se podían contar. Bueno, aquí sí hay un número exacto y es una cantidad enorme. Y fíjate, aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Entonces nos da otro dato más. Después de hacer esta oración, después de bendecir al pueblo e invitarlos a considerar el ser santos como su Dios es santo, al decirles que se santifiquen en Dios y vivan esas vidas santas, ¿qué hace el pueblo? Sacrifica. No solo Salomón, no solo el rey, sino también dice todo Israel con él sacrificaron a Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer cada día? Lo que dice Romanos 12:1. Por todas esas misericordias de Dios, o como decía Pablo ahí en 2 de Corintios 7:1, teniendo tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Por todas esas misericordias de Dios, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué sucede después de ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros y conocer sus promesas? Cuando las contemplo verdaderamente y creo en sus promesas, ¿sabes qué? Me rindo en sacrificio. Me puedo ofrecer como un sacrificio a Dios. Ellos lo están haciendo. Y es una gran cantidad de ovejas, de bueyes los que están ofreciendo ahí. Pero fíjate, se me hace interesante el versículo 64, porque dice: aquel mismo día sacrificó el rey el medio del atrio. Se está refiriendo al patio que está afuera del templo. ¿Te acuerdas cuando vimos cómo estaba el templo, ¿no? Y está todo el templo con todas sus cámaras alrededor, las columnas, vimos todo esto y vimos el mar de bronce que estaba así a un lado, encima de los bueyes, y las basas que eran estas como carretas que tenían otros jarrones con agua, y había un altar de bronce enfrente, que es donde ofrecían los sacrificios. Pero había un patio muy grande alrededor del templo. Ese es lo que se está refiriendo aquí como el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. Y dice que Salomón lo santificó. Eso es interesante porque los que santificaban los lugares eran los sacerdotes. Pero ¿por qué Salomón lo santificó? Y lo que veo aquí es que no lo hizo intencionalmente, pero la ocasión se dio para que todo el patio fuera santificado. Fíjate por qué, y nos da la razón. Porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios, por cuanto el altar de bronce que estaba era pequeño. Eran tantos animales para sacrificar que no cabían en el pequeño altar que había de bronce.
A lo mejor podían estar ofreciendo uno ahí, pero dicen, si no seguimos ofreciendo los sacrificios, vamos a estar aquí muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hicieron pequeños altares en todo el atrio para ofrecer más sacrificios, todos estos que nos mencionan. Y entonces, ¿sabes qué sucedió? Todo, ya no solo el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no?, estaban santificados, sino también el atrio. ¿Por qué? Por esos sacrificios. Y sabes, cuando nosotros rendimos en nuestra vida en sacrificio a Dios y estamos siendo santificados por Él y estamos dejando transformar por el Señor, va a tener un efecto a la gente que está a tu alrededor, sin duda. Solamente recordando lo que Pablo les decía a los corintios, precisamente, dice, hablando acerca de creyentes que se habían convertido, ya eran creyentes, pero su esposo o su esposa no eran creyentes. Y les dice, mira, pues si él consiente quedarse contigo, y tú siendo creyente, pues quédense juntos, no se separen, ¿no? Y decía algo interesante Pablo, decía, la mujer es santificada en el marido, en el varón, y el varón en la mujer. Y eso es interesante porque no eran creyentes. Sin embargo, hay un efecto. Y cuando nosotros personalmente nos santificamos al Señor, va a haber un efecto en tu familia. Muchas veces ves mucha gente orando por sus hijos y van a la iglesia y llevando empujones a sus hijos, porque quiero que mi hijo conozca al Señor, porque está metido en muchos problemas y porque es una persona así, y por eso va a la iglesia. Y por eso está preocupado. Pero esa persona no se compromete al Señor. Esa persona no se santifica. Y no está buscando la santificación para ella. Solamente está pensando en su hijo. ¿Sabes qué sería más fácil? Que esa persona se enfoque en santificar su corazón al Señor, en rendir su vida al Señor cada día, en que Dios le transforme. Y ¿sabes? Va a tener un efecto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que produzca un efecto a la gente que está a nuestro alrededor. Y por eso te decía, sin querer, todo el atrio se fue santificado por toda esa cantidad de sacrificios que ofrecieron. Qué importante es ofrecernos cada día al Señor como un sacrificio vivo y venir delante de Él y decir, Señor, santifícame, Señor, inclina mi corazón, Señor, transfórmame, te necesito. Y entonces va a impactar la vida de la gente que está a tu alrededor, sin duda. Vamos a terminar, versículo 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Me encanta cómo nos ayuda a saber cuánto es 7 más 7, ¿no? Pero hay una división interesante aquí, porque dice por 7 días y luego por otros 7 días. Bueno, algunos dicen que realmente está dividido y nos dice que fueron 14 días de fiesta, pero no fueron 14 días seguidos de fiesta, sino fueron 7 días y después hubo una pequeña pausa, que es cuando, versículo 66 dice, y al 8º día, después de sus primeros 7 días de fiesta, despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón. Eso quiere decir que no estaban en sus moradas. Entonces, ¿dónde estuvieron 7 días? ¿Recuerdas al principio de estudiar el capítulo? Recordábamos que era la fiesta de los tabernáculos. Por eso Salomón se esperó 11 meses para inaugurar el templo, porque estaba esperando esta fiesta de los tabernáculos, que es donde los judíos recordaban cómo Dios los llevó por el desierto a vivir y vivían en tiendas, ¿no? Y ellos celebraban esta fiesta de los tabernáculos recordando cómo Dios fue fiel todo este tiempo, ¿no? Erigían el tabernáculo en medio de ellos y ellos vivían alrededor de este tabernáculo. Ahora estaban haciéndolo, pero enfrente del templo. Y hay una gran fiesta celebrando esto. Dios está entre nosotros. Y hacen una fiesta de 7 días y luego van a su casa y dice que
regresan a sus moradas, después de estar viviendo en tiendas, regresan a sus casas, y luego hay otros 7 días de fiesta. Pero dice que en este 8º día se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Me encanta esto, porque podremos decir, no, es que, pues sí, Dios quiere que viva en santidad. Y entonces una persona santa es una persona seria, ¿no? Una persona que pues no rompe un plato y pues saludamos a todos de una manera muy, muy amable ¿sí me entiendes la idea? Pero no, fíjate, el pueblo está gozoso. El pueblo está bendiciendo a Dios, adorando al Señor, y se fueron alegres y gozosos de corazón. ¿Y la razón? Por todos los beneficios que Jehová había hecho a David y a su siervo, y a su pueblo Israel. Por todos los beneficios. ¿Sabes? Creo que en este mundo no existen, o no, más bien, no deberían existir personas más alegres y gozosas de corazón que los creyentes. Dios nos ha salvado, nos rescató del infierno, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio su Espíritu Santo, nos hizo siervos de la justicia, ya no servimos al pecado, nos resucitó, nos dio promesas, no solamente que ya ha cumplido, sino promesas a futuro. Estaremos siempre morando con Él. ¿No es una causa de gozo? Pero dice, por todas las bendiciones que Dios hizo. Porque a veces estamos tratando de que nuestras circunstancias nos den alegría. Y si me va bien estoy contento, y si me va mal, pues no estoy contento. Pero aún cuando me va mal, lo hemos estudiado aquí, Dios está permitiendo eso para transformar nuestros corazones. Entonces es un motivo de alegría. Por eso dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque va a haber un fruto que Dios está trabajando en sus vidas. Dios está produciendo en sus corazones. Entonces, ¿no deberíamos ser las personas más gozosas? Dios quiere eso. Somos pecadores, sí, pero Dios es fiel y justo. Si venimos de corazón sincero y nos arrepentimos y no lo negamos y no lo confesamos, Él nos perdona, ¿no? Tenemos poder sobre el pecado y Dios quiere que vivamos en santidad. Podemos vivir en santidad para Él y podemos rendir cada día nuestras vidas en sacrificio a Él y vivir con gozo por todas sus bendiciones, ¿no? ¿Por qué no oramos y damos gracias? Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios. Gracias porque sin duda has sido bueno. Por tu misericordia nos salvaste, Señor. Y hoy estamos delante de ti vivos. Nos resucitaste con Cristo. Y vivos, Señor, ya no para servir al pecado, sino como siervos tuyos, siervos de la justicia. Hoy podemos hacer lo bueno. Y Señor, gracias porque tenemos hermosas promesas que has cumplido, Señor. Somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y por eso queremos limpiarnos cada día, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que inclines nuestro corazón cada día a tu palabra, Señor. Porque queremos recibir de tu palabra esa fe que necesitamos para honrarte en todo, obedecerte en todo, Señor. Para poder apartarnos, para vivir solo para ti y no conformarnos a este mundo, no tomar la ideología que tiene este mundo, ni tener comunión con las tinieblas, sino vivir en luz. Queremos vivir apartados para ti, Señor. Señor, enséñanos a amarte. Santifícanos cada día. Señor, queremos vivir para ti, para tu gloria solamente. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de tus beneficios.
y de tus promesas, Señor. Gracias porque podemos tener gozo hoy. Y no un gozo basado en las circunstancias, sino un gozo basado en un solo hecho, en tu sacrificio por nosotros, que nos cambió la eternidad. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.